Primera de Corintios 11, versículos 17 al 22, veremos lo que se conoce como los abusos de la cena del Señor, las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto, que antes de continuar, Pablo hace un parón aquí para corregir lo deficiente, como le dijo a Tito en otro lugar. Fijémonos que el versículo 17 comienza con unas palabras que nos suenan similares a lo que veíamos la semana anterior. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo. Él decía que alababa a los corintios por algunas cosas que habían retenido, pero ahora comienza con el ejemplo contrario. Pero lo que voy a decir a continuación, dice Pablo, por esto no os alabo. Esta es una manera muy elegante de decir que los está exhortando por aquello que viene a continuación. Ahora fijémonos que aquí dice instrucciones. Veíamos que esta palabra también es tradición. En el verso 17 no es la misma palabra, pero vimos también que para el apóstol Pablo enseñanza, instrucción y tradición se usan indistintamente. Para él es lo mismo la encomienda de los apóstoles. Vemos que las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios y las tradiciones de Dios, ¿en contra de qué? De las enseñanzas de los hombres, de las tradiciones de los hombres y de las instrucciones de los hombres. Ahora, Pablo aquí se propone repetir lo que él enseñó acerca de la cena del Señor, hermanos. Y digo repetir porque seguramente Pablo ha enseñado, y en el verso 23 ya nos dice que lo había celebrado con ellos y que les había dado esta institución de la cena del Señor. Pero aquí es necesario volver a hablarles de esto. Por alguna razón, los corintios se han apartado y han comenzado a deshonrar la cena del Señor, la mesa del Señor, por una tradición de los hombres. Una tradición que sin duda tuvo un fin legítimo, el fin era bueno, un fin loable, la comunión entre hermanos, pero que al hacerlo con demasiada frecuencia o sin unas pautas y unos lineamientos claros, se pervirtió. Al combinarse con la institución de la cena del Señor, las Escrituras registran que esa tradición que ellos pusieron en marcha desde muy temprano en la iglesia llegó a pervertirse y además a contaminar también la mesa del Señor. Y eso no podía continuar así. Pablo, inspirado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, no podía permitir que la cena del Señor se convierta ahora en una fiesta de la discordia, en un alboroto, todo por preservar algo que era una invención de los hombres. Vimos la semana pasada, Pablo está contento en cuanto a las tradiciones, si tienen su origen en Dios, pero si tienen origen en los hombres y van en contra o al final van degradando la palabra de Dios, Pablo tiene que oponerse. Recordamos nosotros esto, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando Él llegó en aquella entrada triunfal a Jerusalén? Llegó montado sobre un pollino de asna y lo primero que hizo fue dar un azote de cuerdas al templo para limpiarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué el Señor hizo este azote de cuerdas? ¿Por qué el Señor volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían las aves y el resto de animales? ¿Por qué? ¿Acaso no hemos leído en Levítico que es agradable al Señor? De hecho, es encomendado por el Señor que haya sacrificio de animales, que hubiera sacrificio de animales. Pero ¿por qué el Señor entonces azotó la mesa de los cambistas y de lo que estaba pasando allí? Porque ellos tenían, o comenzaron al menos, con la buena intención de vender palomas y otro tipo de animales para el sacrificio que Dios pedía. Pero al hacerlo en el templo y al hacer la comercialización en el templo, al final ese buen propósito se corrompió y se hizo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Fíjate, fue un buen propósito. El Señor Jesucristo, Él mandó que se sacrifiquen animales. Y estos hombres pensaron, bueno, vamos a hacer las cosas más fáciles. Y por ahí entró la corrupción. Tenía un fin loable, hermanos. Querían que todos sacrificasen lo que el Señor quería. Luego por ahí se infiltró la balanza injusta. Bueno, muchas perversiones. Pero esa fue la raíz. Esto es más o menos lo que tenemos aquí también, hermanos, con el apóstol Pablo. Pablo va a limpiar la iglesia de Corinto.
va a limpiar la institución que Dios ha dejado, le va a quitar las añadiduras que ha tenido para dejarlo puro y sin mancha. Ahora, fijémonos que Pablo, al igual que el Señor, tuvo que limpiar, sacudir todo lo que estaba añadido a su mandato original. ¿Por qué? Fijémonos, la cena del Señor significa el recordatorio, la memoria solemne de la muerte de nuestro Señor. Es un momento grave, es un momento pesado en la iglesia. No se puede tomar a la ligera. Anuncia su muerte hasta el fin de los tiempos. Ahora fíjate, Pablo tiene que limpiarlo ahora para que no continúe esa perversión después. Fijémonos que la necesidad que urgía a Pablo era que, como ahora ya no hay templo, como ahora ya no se va a adorar a Dios en un solo lugar, ni en este monte ni en este otro, dijo el Señor, que se había de adorar, sino en todo lugar donde la iglesia se congregue para dar culto a Dios. Entonces, él no limpia un templo, Pablo no limpia un templo, Pablo limpia la institución de la cena del Señor. Pablo limpia aquel momento solemne que ha de ser preservado. No puede Pablo defenderlo físicamente porque no hay un templo ahora. Pablo lo limpia doctrinalmente, hace ese lavamiento. Antes de dar esta lectura a la otra parte del versículo, fijémonos en algo, que las corrupciones en la iglesia no han pasado solo hasta el tiempo de la Reforma. Algunos piensan que la iglesia fue perfecta hasta que hubo la Reforma protestante. Pero no, hermanos, la iglesia se corrompió desde el mero principio. Habían cosas que no estaban bien. Vemos aquí al apóstol Pablo y luego también vemos en las otras cartas a los otros apóstoles corrigiendo cosas. Nada más plantarse la iglesia. Decimos esto porque es necesario que veamos aquí también el espíritu de Pablo, tengamos en cuenta eso. Dios los utilizó para limpiar las cosas que nosotros hoy también podemos cuidar. Dice allí, pero al daros estas instrucciones, versículo 17, no os alabo, porque no para lo mejor, sino para lo peor os reunís, porque primeramente, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Leamos hasta allí. Mira las palabras fuertes que emplea Pablo aquí. Dice, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Estas fueron palabras directas del apóstol como padre a sus hijos amados. En otras palabras, dejad lo que estáis haciendo, dejadlo automáticamente, porque no está honrando a Dios, lo está deshonrando. Fíjate que dice allí, porque primeramente cuando os reunís como iglesia, esto es, cuando se reúnen para el culto público, Pablo ya ha cercado todo el andar del cristiano. Está hablando cuando se reúnen como iglesia. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, es decir, divisiones, cismas, cortes, escisiones, y dice Pablo, en parte lo creo. Ahora nosotros ya hemos visto que la iglesia de Corinto estaba dividida, habían partidos allí. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Cefas, esto lo hemos visto. Pero aquí habla no solamente de las actitudes que pueden llevarse fuera de la iglesia, porque podemos estar en paz aquí y tal vez fuera de la iglesia comportarnos de otra manera. Pablo está hablando específicamente de los días y el horario de culto cuando se juntan como uno. Este partidismo se ha infiltrado incluso en el culto mismo a Dios. Cuando la congregación se reúne, ya no se reúne como un solo hombre, sino que se reúnen físicamente, pero su corazón está lejos del uno con el otro. Comparten el mismo tiempo y lugar físico, pero no hay nada en común entre ellos. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y dice Pablo, y en parte lo creo. En parte lo creo. Es como si dijera, esto he oído de vosotros, pero como os conozco, como sé de primera mano cómo sois, quiénes sois, porque yo mismo os engendré, tengo que decir que esto puede ser cierto. Si escucho que estos hermanos están divididos, bueno, no me tomaría por sorpresa, dice Pablo. No es algo que yo diría jamás. Tengo que decir que es creíble, porque los vi tender con cierta tendencia hacia ello. La iglesia de los Corintios tenían un historial de faltas para con Pablo, para con los hermanos, que hacía creíble toda acusación contra ellos.
Podemos parar aquí nosotros, hermanos. ¿Qué se podría decir de nosotros? ¿Qué se puede decir? Somos o hemos sido o aún estamos siendo culpables de pecados que no nos hemos arrepentido. Cada uno de nosotros estamos buscando ser irreprensibles. Primera de Timoteo 3. No solo se dio para los ministros, se dio para todos los hombres. Estamos buscando ser irreprensibles. Si alguien nos acusara de algo, nuestro historial de faltas podría alegar positiva o negativamente contra nosotros. Hermanos, ¿qué pasaría? Si alguien diría contra nosotros, este hermano es calumniador, o este hermano es derrochador, o este hermano es avaro, o es mentiroso, o es chismoso, o cualquier otro pecado, es irrespetuoso, cualquier otro pecado, nuestro historial podría dar fe de eso, o podría más bien hacer callar a quienes nos acusan. Tu presente y tu pasado inmediato podría hacer callar a los que digan eso, o más bien podría hacer que se afirmen en las acusaciones. Cuando Pablo les dice, bueno, yo he oído esto de vosotros, pero no, yo no lo creo. Está diciendo lo contrario, lo creo. Esto debió haber sentado para los corintios como una vergüenza y también como un llamado al autoexamen para que nosotros volvamos a buscar ser irreprensibles. Hermanos, yo sé que está acuñada la frase en la historia y en nuestro caminar, en el día a día. Cualquier ciudadano de a pie se apoya en el siguiente argumento: nadie es perfecto. Pero ese nadie es perfecto es un cajón desastre para todas las cosas que podemos cometer. Pero ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Ve delante de mí y sé perfecto. No es que vayamos a alcanzar la perfección completa en esta tierra, pero mirando a nuestro Señor Jesucristo, mirándolo a Él en la cruz, mirándolo a Él resucitado, somos levantados otra vez para ir en obediencia. Oh, hermanos, buscar el que nuestros caminos sean agradables a Dios, buscar que, como decía el Señor, crezcamos en gracia para con Él y con los hombres, debe ser, hermanos, para nosotros hoy, tal vez después de décadas de caminar en el Evangelio, aún hoy debe seguir siendo nuestra prioridad. Segundo de Crónicas 16, verso 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón perfecto para con Él. Segundo de Crónicas 16, 9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón perfecto para con Él. O aquel que busque la irreprensibilidad no está solo. Dios no lo va a dejar en sus propias fuerzas, le ayudará a caminar delante de Él. Y mira lo que dice allí en el verso 19. Porque también es necesario que haya entre vosotros bandos, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Pablo dice que es necesario que haya bandos en la iglesia. En el idioma original esta palabra también es herejías. Es necesario que haya herejías entre vosotros. Ahora, lo interesante de esta palabra es que no siempre la palabra herejía va unida a una doctrina errada. Nosotros sabemos lo que es herejía. ¿Qué es una herejía, hermanos? Una herejía es un pensamiento que no se ajusta a la Biblia y que por el contrario se separa de Cristo, de la doctrina de Cristo, separa al creyente de Cristo y de la comunión con Cristo. Es una herejía, es un conocimiento letal que mata. Pero no siempre quiere decir eso, herejía. Y ese es un caso. Bando, puede ser partido, puede ser escuela. Ahora, fíjate lo que dice Pablo aquí, que es necesario que hayan bandos en la iglesia. No me sorprende, dice Pablo. No me toma por sorpresa que la iglesia internamente se divida, que en la iglesia se formen agrupaciones. No me sorprende, dice Pablo. Y no solamente dice que no lo toma por sorpresa, sino que es necesario. Esto va más allá. Si algo es necesario, en ese lenguaje es que ha de suceder, ha de pasar. Es más, hay que esperar que pase. Es necesario que se formen bandos dentro de la iglesia. No son cosas que solemos oír, hermanos. No son cosas que nos gustaría aceptar. Pero estos textos llegan hoy también a nosotros, porque está en la palabra de Dios. Hemos de esperar que una iglesia local, o que incluso hay más iglesias, el presbiterio, o incluso una denominación, como se ha visto en la historia,
en determinado momento no anden más juntos, pero a cristianos que han escuchado al apóstol Pablo no les toma por sorpresa, porque dice que es necesario. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Si Dios la fundó, Dios fundó a la iglesia y quería que sea una, Juan 17. Si Dios quiere que esté unida, ¿cómo es que es necesario que pase esto? Dios quiere que la iglesia esté unida, ciertamente, pero precisamente por eso se formarán bandos. Y algunas veces en esos bandos, como dice ese texto, será de ovejas y de cabritos, donde se unirán las ovejas entre sí y los cabritos entre sí. Y después será la separación de los grupos. Mateo 25, dice el Señor. ¿Quiénes son los aprobados? En Mateo 25 podemos ir rápidamente allí. Las ovejas, nos dice en el verso 32. Mateo 25, 32 y 33 nos dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en el verso 41, entonces dirá a los de la izquierda, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hasta allí. Esto habla del juicio del fin del mundo, evidentemente, pero recordemos, hermanos, que los juicios en la tierra también se reflejarán en aquel día de juicio final. El que fue acusado y sentenciado, por ejemplo, por pederasta el día de hoy, en el día del juicio también lo será, y eternamente castigado. Fijémonos en nuestro texto. Pablo les está diciendo que si se están formando grupos en la iglesia, él ya contaba con ello, porque es la manera en que Dios muestra a los que son suyos y también a los que no lo son. El apóstol Pablo aquí no se toma tanto tiempo para hablar de las características de esto, pero vemos que a su hijo amado Timoteo sí les dio las características de los reprobados. Fijémonos por un momento en segunda de Timoteo, vayamos un momento ahí, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, verso 2 en adelante. Segunda de Timoteo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Fijémonos, hermanos, en el carácter. Ellos, con su carácter, dentro y fuera de la iglesia, manifiestan la verdadera naturaleza. Se está manifestando si en verdad son hijos de Dios o no, si en verdad Dios desde la fundación del mundo los escogió o no. Si Dios por su Espíritu los escogió para que aprueben el día del juicio, para que superen aquel día, para que sean puestos a su diestra, o para que sean reprobados y condenados eternamente. Vamos a recordar la vieja enseñanza del Señor. Porque no hay árbol bueno que pueda dar malos frutos, no hay árbol malo que pueda dar buen fruto. Ahora, hermanos, esta lista que nosotros vemos aquí, ya que el apóstol Pablo habla de aprobados y reprobados, y esto tiene que ver con una gravedad, podemos ver esta lista y vernos a nosotros. Esta lista habla de nosotros, esta lista habla de ti. Estás esforzándote siquiera por no estar en esta lista. Fijémonos, hermanos. Hay que perseverar en la gracia, dice el apóstol Pablo. Hay que perseverar en la gracia, en la salvación que nos ha sido dada. Estás esforzándote por siquiera no estar en esta lista, o tal vez el pecado te ha atrapado tanto, te ha cegado tanto, que ahora eres incapaz de ver tus propios pecados y de humillarte ante tu Dios y ante tu prójimo si es necesario. Hermanos, esto es necesario que pase. Es y será una realidad en la iglesia, y debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos y ver dónde estamos. Podríamos ver esta lista de esta manera, hermanos. Somos avaros, somos vanagloriosos, nos amamos tanto a nosotros mismos, somos blasfemos, somos prontos para injuriar, es decir, detractores con la lengua, somos ingratos,
Es decir, no agradecemos los bienes que nos han dado, sino que aún más pagamos el bien con el mal. Somos desobedientes a los padres, desleales, traidores, impetuosos. Esta lista se ha dado para que, como Santiago dice, nosotros podamos verla y como un espejo reconocer si en alguna de estas cosas hemos de decir, ay de mí. Isaías dijo, ay de mí, soy hombre de labios inmundos. Si en algún momento, hermanos, de esta lista nosotros vemos que tal vez muchas cosas nos están reflejando, lo que diría el apóstol Pablo sería, cuidado, mirad cómo anda cada uno. Hermanos, no nos engañemos. Si alguno está muy reflejado, aquí tiene que examinar su fe. De lo contrario, da igual que no haya un autoexamen, da igual que no haya un autoanálisis. Tarde o temprano se verá. Es necesario que se vea. Por ponerlo en este sentido, Dios lo revelará. Dios pondrá la ocasión perfecta para que se revele. No seamos ingenuos al pensar que podremos ocultar nuestra enemistad con Dios mucho tiempo. En algún momento, hermanos, que hoy nos alcancen estas palabras de advertencia de Dios, como de un padre que llega a sus hijos y les dice, ven. Dios quiere darnos luz para no estar ciegos ante nuestros pecados. Cristo en los evangelios se complace en dar luz de ojos a los ciegos, darles la vista. Él se complace en libertar a los cautivos de pecados semejantes como estos. El Señor lo hizo físicamente en su tiempo terrenal, sanó a los ciegos, pudo hacer que un cojo se levante, incluso a los muertos que no podían ya hacer nada por sí. Hay personas que están tan sepultadas en sus pecados que no reaccionan ante la palabra de Dios. Les cae un espadazo, les cae la palabra que es más cortante y ellos ya ni sangran porque ni sangre hay en sus huesos secos. Pero el Señor aún tiene misericordia, aún de aquel que está sepultado en sus pecados, hermanos. Para Él no hay caso imposible. Oremos que Dios nos dé esta gracia, hermanos, esta limpieza, esta capacidad de huir de esto. Ahora, cuando uno ve esto, hermanos, ninguno de nosotros puede leer esta lista y decir perfectamente, yo ya no estoy aquí. Ninguno de nosotros podría ver esta lista y otras que se enumeran en la Biblia y decir, yo ya estoy exento de esto. No, hermanos, lucharemos en mayor o menor medida, pero la idea es, desde tu conversión o desde tu arrepentimiento en Cristo, desde tu vuelta a Él, ¿esto ha ido a más o a menos? Bueno, que el Señor dé vista a aquel que lo pida hoy. Dice allí, 1 Corintios, volviendo a nuestro texto, nos dice, cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cuando coméis juntos, cada uno toma antes su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hasta allí, hermanos, fijémonos, entrando ya propiamente en lo que sería el abuso que estaban haciendo ellos. Él les dice, cuando os reunís, esto no es la cena del Señor. Ellos tenían la costumbre, como leemos en el libro de los Hechos, de reunirse y partir el pan, y compartir el pan. Esta costumbre se les quedó desde sus meros inicios. De hecho, nosotros memorizamos versículos como Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. Ahora, a estas reuniones de fraternidad también se les llamó de otra manera, ágapes, que significa amor, pero también se les llamaba fiestas de amor de los cristianos. Era una fiesta llena de gracia y de bondad lo que se celebraba allí. Por ejemplo, vemos en Hechos, rápidamente, en Hechos 2:42, son pasajes que ya hemos leído. Hechos 2:42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego también allí, muy cerca de ese versículo, en Hechos 2:46, nos dice lo mismo, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ya en Hechos 20, por acabar las referencias, en Hechos 20, verso 7, también nos dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ahí sabes lo que pasó, se cayó un hombre y luego Pablo lo resucitó por el poder de Dios. Ahora, el partimiento del pan, hermanos, esta expresión que está así en el libro de los Hechos, en nuestra versión en español, esta palabra es diferente a la palabra Eucaristía, que es dar gracias. Vemos aquí que se emplea otro verbo, y en el español se refleja de otra manera, partir el pan. Pero cuando hablamos de la cena del Señor, se habla de Eucaristía o se habla de el dar gracias a Dios. Una comida en gratitud. Son dos cosas diferentes. Este partimiento del pan, ágape, esta fiesta del amor, cogió mucha fama al principio y nosotros sabemos también la causa de esto. Muchos judíos que habían venido de fuera de Jerusalén a la fiesta principal, una de las fiestas principales, el Pentecostés, llegan y habían venido tan lejos que ahora estaban escuchando el evangelio que iba a cambiar el mundo, y ellos dijeron: tenemos que quedarnos para empaparnos de la doctrina de los apóstoles, y si es posible quedarnos ya a vivir aquí. Se está fundando la ciudad de Dios. Se quedaron algunos de ellos. Pero si no tenían nada, si tú y yo viajamos a otro país con lo que tenemos previsto para una semana y luego cuando pasa la semana 2 no tenemos, bueno, ahí entra la caridad cristiana, y ahí los cristianos que tenían más bienes vendían sus posesiones como Bernabé y daban con lo que vendían el alimento a los hermanos que venían de fuera, a los que se estaban convirtiendo, los judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo. Esta generosidad que había en la iglesia, los que generalmente pagaban la comida eran los que tenían más a los que no tenían. Ahora, esto sucedió desde Pentecostés y sucedió por lo menos, hermanos, hasta el siglo II o III. En el cuarto ya pierde su fuerza. Para tiempos de Juan Crisóstomo en el siglo V y para el concilio de Cartago ya había perdido su fuerza. Se habla de esto como algo pasado. A ver, es entendible, porque la iglesia se va asentando. Ya no solamente hay iglesia en Jerusalén, ya no solamente hay iglesia en Antioquía, en Samaria, sino que la iglesia ha llegado a los confines de la tierra, y por tanto el mismo Dios que es adorado con los discípulos que quedaron en Jerusalén, ahora pueden adorarlo con la misma libertad también en otro lugar. Era normal que en determinado momento esos ágapes cesaran de alguna manera. Iba a ser que cada uno se vaya sentando y llevando el evangelio a otro lugar. Mira lo que dice Judas. Aquí tenemos el uso de esta palabra en Judas. De hecho, apunta esto. Dice que son manchas en los ágapes. Ahora, en el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo juntamente, apacentándose a sí mismos, sin temor alguno, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos de doctrina, podríamos añadir, árboles marchitos. Bueno, fíjate, estos son manchas en vuestros ágapes, dice aquí Judas, y pareciera una redundancia, pero no está utilizando, estos son manchas en vuestras eucaristías. Está hablando de esta fiesta, está hablando de esta celebración. Dos cosas distintas. Ahora, Judas lo dice por los falsos maestros, pero 1 Corintios, nuestro texto, lo dice por quiénes, por la iglesia misma de Corinto. Esta fiesta tradicional de ágapes comenzó a desvirtuarse y convertirse en una competencia por quienes traían más y quienes no, o en la formación de grupo de quienes traían grandes viandas y no se juntaban con los que no traían. Muchas cosas se podría decir que pasaba en estos ágapes. Se habían corrompido, había pecado de glotonería, de embriaguez, de afrenta a los que no tenían. De pronto el ágape cristiano se convirtió en un restaurante, cada uno en su mesa, cada uno juntándose con quien quería, e incluso las conversaciones ya dejaban de ser edificantes porque se emborrachaban. No puede salir mucha edificación de la boca de un borracho. Y Pablo dice: ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Pablo está separando el ágape cristiano del momento de la cena, le está limpiando. No mezcléis con esto la cena. No mezcléis este ágape que ya dejó de ser ágape con la cena del Señor.
A ese extremo habían llegado. Si van a reunirse como uno, dice ahí en el verso 20, si se van a reunir como iglesia, pero después del culto público van a emborracharse, y fijémonos, van a seguir cada uno por su lado, aunque sea en la misma iglesia, sin buscar la unidad, sin buscar interesadamente al otro, además de la deshonra de la mesa del Señor, se reúnen para profanar. No es para honrar el día del Señor y su sacramento. Se reúnen no para mostrar respeto y reverencia a la palabra y al sacramento de Dios. No se reúnen tampoco para mostrar interés o amor por el hermano, sino que se reúnen como si se reunieran en sus casas. Ahora llevemos esto a la práctica, hermanos. ¿A quién dejamos pasar a nuestras casas? No a cualquiera. No estoy diciendo que esto esté mal, es lógico, es consecuente. En nuestras casas no dejamos pasar a los extraños. Si no lo conocemos, no dejamos pasar. No sabemos lo que podría hacer. No le abrimos la puerta a cualquiera. Pero Pablo dice, de la misma manera se está actuando en la iglesia. Cada uno en su mesa como si fuese su propia casa, haciendo lo que uno quiere y no comunicándose entre ellos. No os reunís con nadie más que ya no sean los conocidos, o en este caso en el mismo estatus. El ágape cristiano, que debería y fue en principio un compartir real entre los cristianos, ya no era más. Debiendo esforzarse por unirse a todos, no lo hacían más. Por eso el contraste aquí entre, digamos, ricos y pobres, era el contraste del momento, pero las diferencias. El que tiene algo con lo que no lo tiene. Hay una tendencia, hermanos, a hacer grupos en la iglesia, y todas, por supuesto, tiene raíz en el pecado. Tal vez limitar nuestra asociación por el dinero puede pasar en iglesias más grandes sobre todo, pero incluso podría ser por afinidad, o podría ser por gustos en común, o por conocimiento, o por simpatía, por cualquier otra cosa que uno tenga en común con el otro, no solo material, sino espiritual, simpatía, cualquier otra cosa. Y estas vendrían a ser agrupaciones dentro. Pero la Biblia nos llama a compartir con todos. No estamos en nuestra casa, estamos en la casa de Dios. Estamos llamados a compartir con todos, a esforzarnos por ello, de manera que podamos decir, en cuanto respecta de nosotros, tengo comunión con tu pueblo, Señor. Busco la unión con tu pueblo, no solo con los que tengo más en común, sino con todo tu cuerpo. Eso es algo que podríamos hacer, hermanos. Eso es algo que podríamos hacer nosotros. Pregunto, puede que no tengamos ágapes y comidas fraternales como lo que se está haciendo aquí en 1 Corintios, pero alguna parte de este pecado nos toca. Y de esta advertencia al Señor, el día del Señor lo podemos aprovechar bien. Se muestra allí nuestra unión con todo el cuerpo. Deberíamos examinarnos, deberíamos buscar estar realmente en uno en la medida que podamos, y esto se consigue generalmente a lo que ayuda por lo menos a desear ver al hermano el domingo, el día del Señor, es orando unos por otros o dejando que otros oren por nosotros. Aumenta el deseo y la comunión de todo el cuerpo. Y así el día del Señor verdaderamente podría ser un día de comunión con Dios y con su pueblo, independientemente de que haya comida o no. Para acabar, hermanos, deberíamos buscar el ejemplo de Bernabé, quien se acercaba a todos los cristianos y humanamente hablando, ¿qué pasó? ¿A quién se acercó Bernabé, el hijo de consolación? A un hombre que fue luego el instrumento de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones, el apóstol Pablo. Si no recuerdas, te refresco la memoria. Nadie se acercaba a Pablo, tal vez con toda razón, porque Pablo era el perseguidor de los cristianos, el que lideró la persecución a los cristianos. Pero Bernabé se acercó y humanamente hablando tuvo ese acercamiento con aquel que iba a acercar a muchos a Cristo. Si Bernabé se hubiese quedado atrás, Dios hubiese valido de otra persona tal vez. Pero fijémonos que nos pone la Biblia un ejemplo de Bernabé para que vayamos a todos, y especialmente tal vez aquellos que menos esperábamos. Eso está en Hechos 4. Debemos buscar el ejemplo de Abraham. Abraham, algunos dicen que por la cantidad de posesiones que él tenía, él salió como un rey a batallar contra el rey de Sodoma. Pero este Abraham, sin saberlo, nos dice Hebreos que hospedó ángeles. Hebreos 13:2. Sin saberlo, Abraham porfió con hacerle bien a quienes habían pasado por la puerta de su casa, y lo mismo Lot también. Hebreos 13:2.
¿Qué dice el apóstol Pablo en otro lugar? Nuestra gentileza debe ser conocida por nuestros hombres, por los nuestros. ¿Es lo que dice Pablo? O Pablo dice que nuestra gentileza sea conocida más bien por todos los hombres. Si la palabra de Dios es inspirada, cada partícula lo es, y en esta oración, cuando Pablo dice gentileza, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, se enfatiza allí que no es solo con algunos. Nuestro círculo más grande en muchos casos es la iglesia, hermanos. En muchos casos. Deberíamos ser capaces de, cuando hay asamblea, reunirnos con todo el círculo, no dividirlo. En resumen, hemos visto, hermanos, que debemos buscar ser irreprensibles. Hemos visto que debemos celebrar la cena del Señor sin añadiduras que permitan contaminarla, que permitan que haya impurezas en la cena del Señor. No, tendríamos que quitarlas. El ágape se pervirtió en la cena. Había ya un propósito que no era del Señor. Y hemos visto que en los ágapes cristianos, si podemos usar esta frase, deberíamos asociarnos con todos, especialmente con los que no tienen algo que nosotros tenemos, material, intelectual, afectivo, cualquier otra cosa, hermanos, que nos pueda parecer. La reverencia para la cena del Señor y el amor genuino en los ágapes son cosas que agradan al Señor. Dice el Señor en Isaías 1, ¿para qué, dice Jehová, la multitud de vuestros holocaustos, carneros, cebo de animales? ¿Para qué es esto? No me traigáis más vana ofrenda, dice el Señor. No puedo sufrir vuestras asambleas solemnes. Oh, hermanos, el Espíritu que inspiró a Isaías, ¿no?, inspiró también a Pablo y nos habla de que el Señor tiene deleite cuando se cumple, cuando el pueblo busca su voluntad en amarlo a Él y mostrando ese amor al prójimo. Busquemos más bien, hermanos, ser como el Señor. Fijémonos para acabar. El Señor se asoció con nosotros, los humildes, porque todos delante del Señor carecemos de algo, sino de todo. Todo nos ha dado Él. Para el Señor no tenemos tanto, ni tampoco somos tan sabios, ni tampoco tan simpáticos, ni tan justos, ni tan fáciles de amar, ni tan un largo etcétera. Para el Señor no somos eso, y Él nos conoce de verdad. Él conoce lo profundo, y sin embargo Él, sabiendo todas esas cosas, se asoció con nosotros, siendo miserables, siendo ruines, pecadores, vino y nos salvó. Este Cristo, hermanos, que sigue salvando, que sigue asociándose con nosotros, nos permita también así seguir su ejemplo, a pesar de nuestras torpezas, que Él haga su obra en nosotros y nos permita reconocernos que, no mereciendo su compañía, nos la da. No neguemos la nuestra a los hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu bondad, porque en tu misericordia estamos aquí. En tu misericordia tú nos has guardado, nos has tenido. Tu palabra dice que nos has tenido aún antes de la fundación del mundo, ya puestos allí, Señor, en tu plan. Permítenos, oh Dios, en esta mañana el poder acercarnos a ti, el poder hacer tu voluntad, el poder escuchar tu voz a través de esta predicación, a través de la lectura sencilla de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a poder ver tal vez nuestras faltas, Señor, tal vez nuestra necesidad de poder ser uno. Este pecado, Señor, no es nuevo bajo el sol. Y como no es nuevo bajo el sol, tú has tratado siempre y has llevado a los cristianos siempre de gloria en gloria y siendo conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y donde sea que estemos, Señor, tu palabra dice que no se ha cortado tu brazo para salvar, para dar liberación, Señor, aún en medio de una multitud. Allí donde estamos, tú nos escuchas. Permítenos, oh Dios, el hacer tu voluntad como familias, como individuos, como iglesia, para gloria de tu Hijo, Señor, que se asoció con nosotros los humildes. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.